Primeramente, primeramente agradecerles que nos hayan acompañado en esta ceremonia de iniciación, ¿verdad? En esta trecena de Cuautli, que fue de Águila, la trecena de Águila, ¿no? Que muy pronto, por ejemplo, el día de hoy estamos a Miquistli, Mahtlactli, Omemiquistli. Mañana estaremos con el día Mahtlactli, Yeyi, Yeyi, hermanitos, Yeyi, Yeyi, Mazatl, 13 venado, ¿verdad? Y ya el día pasado mañana, que sería el sábado, el sábado estaremos iniciando una nueva trecena de Tosh, la última trecena de los 260 Tonalti. Entonces terminaremos, fíjense que terminaremos una gestación, terminaremos una gestación de una cuenta de 260 Tonalti, ¿verdad? Y bueno, pues ahí para los que gusten acompañarnos a terminar este 260 Tonalting e iniciar una nueva cuenta de 260 Tonalting, nos reuniremos en el Calpuli, Huitzilin y Pañayecas. Déjeme checar el calendario para que podamos. Claro, no es obligatorio, hermanitos. Yo sé que tengo pendientes con algunos de ustedes de entregarles su bastoncito, ¿verdad? Tengo pendientes, tengo muchísimos pendientes con ustedes y quisiera también, ahora sí que entregarles. Aquí tengo mi calendario. Permíteme. Este sábado 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Va a ser un día 27. Va a ser un día 27 de junio, hermanitos, va a ser un día 27 de junio que nos vamos a reunir, va a ser un día viernes, nos vamos a reunir en el Calpuli, Huitzilin y Payeyecat. Estoy solicitando con el abuelito que nos dé la oportunidad de trabajar. Claro que él lo va a guiar porque él es el guardián. El temazcalito, ¿no? Un temazcalito. Y así empezamos a iniciar una nueva cuenta de 260 tonalting. Además que en esa noche vamos a hacer los ejercicios nahuálicos con Metzli, con la luna. Por ahí les envié los videos, ¿verdad? Que el hermanito Marco nos hizo el gran favor de poder grabarlos y también pues decirles, ¿verdad? Decirles que estamos muy contentos que nos hayan visitado. Esperemos que muy pronto estaremos nuevamente, estén ustedes por acá a su casa, solo avíseme para que yo me prepare. Para los que ya vinieron y se dieron un poquito cuenta la logística que se hace, ¿no? O sea, está un poquito retiradito, pero pues no, 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 no. Eso no nos va a impedir. Entonces, por ahí, para los que nos puedan acompañar el día, ¿verdad? El día 27 de junio, estaremos con el hermanito Nahuizipacli en su Calpuli, que serían 2 días, viernes y sábado, ya que en la noche, precisamente en la noche de ese día, del día 27, que en ese día justamente transcurre, cambia la energía, ¿verdad? Que iniciamos una nueva trecena, que iniciamos una nueva cuenta, ¿verdad? De 260 tonalti. Recuerde que la gestación de nosotros como seres humanos dentro del vientre de nuestra madre, ¿verdad? Es de 260 tonalti. Gestación más los 13 días, que es la unión entre la energía femenina y la energía masculina, y en ese momento surge, se reorganiza nuestra energía.
¿no? Mas, sin embargo, eh, esa es la logística que tenemos que hacer. Más que nada, ese día yo quiero resolver algunas dudas que tengan ustedes, ¿verdad? Mi principal interés es que podamos seguir trabajando. Inclusive en el día vamos a hacer ejercicios de sanación, levantando el tonal, haciendo ejercicios tahuálicos para empoderarnos. Dentro del temazcalito, para ese día 27, dentro del temazcalito, justamente vamos a programarlo con el abuelito Nahuizipacli, que podamos, hermanitos, que podamos justamente en esa hora hacer una intención de transformación, ¿verdad? Porque miren, vamos a trabajar con cuatro energías con los ejercicios nahuálicos. ¿Cuáles son? Uno, con Tonatiu, que ya les envié el video, ya está en YouTube. Dos, con Mesli. Tres, con Tlahuitzcalpantecú. Cuatro, con Xolotl, con Xolotl, ¿no? Entonces, son ejercicios. Claro, esta vez les mandé 5 ejercicios. Igual voy a grabar con la luna 5 ejercicios. Con Tlahuizcalpantecutli 5 ejercicios. Con Xolotl 5 ejercicios. Pero vamos a ir viéndolo día a día. Hagan de cuenta, hoy hacemos el ejercicio esto, ¿no? El de concentración con el distractor de los dedos. Estos son los gusanitos. Esos son los distractores. Sí. Y bueno, si ustedes me lo permiten, ¿verdad? En el 21 de diciembre estaríamos nosotros haciendo una iniciación con el abuelito, con el renacimiento del solecito nuevo, que llega a lo más al sur, que le llaman también el solsticio, y renace, ahí renaceremos nosotros como los nuevos portadores del conocimiento nahuálico. El ejercicio de la obsidiana. Este miércoles yo sé que algunos hermanitos hicieron el ejercicio con la obsidiana, ¿no? Pero el día de hoy tenemos la tercera clase del levantamiento del tonal. El tonal, la energía del nahual, es una energía muy poderosa, hermanito, ¿no? Que nos ayuda a sanarnos. Pero ¿saben? ¿Saben cómo se contamina toda esta energía tan negativa, tan nefasta? Le llamo como un poco nefasta porque, pues de una u otra forma, nos contamina nuestro cuerpo, nos contamina todo esas emociones, ¿verdad? Bien. Hoy vamos a trabajar con estos cinco serpientes, así considerados. ¿Por qué serpientes? Son serpientes que contaminan nuestro miedo, que nos atan, que nos atan a a un mundo en el cual nos pueden, a ese mundo en el cual nos pueden atrapar, ¿verdad? Ya en el video que se les mandó, ustedes se dieron cuenta que siempre vamos a protegernos, que siempre tendremos que pedir permiso, porque abrimos portales, ¿eh? Y los portales, en esos portales energéticos, entran muchas energías, ¿verdad? A veces decimos, es que no veo, si es que se abre un portal. Sí abre un portal. Para eso necesitamos ser muy observadores, hermanitos. ¿Sí? Bien. Yeyeka Momo Tilistli. Les decía, tenemos un aire del espanto, el aire del miedo. También este levantamiento de tonal se llama también curar de miedo, curar de ese espanto. ¿Sí? También así se le llama a esta energía. Y bueno, ah, uno de mis peores miedos, les cuento, dentro de esto,
Dentro de este trabajo energético, trabajo tan poderoso que todos nosotros podemos, tlapoyahualti no ana, que vamos a trabajar. En este ejercicio del día de hoy vamos a trabajar con nuestros peores miedos, ¿sí? Les cuento, la imagen que ven ustedes aquí en blanco de esta serpiente, ¿verdad? Se me ha presentado muchas veces. Se dice un abuelo, que la iniciación de los coyotitos, literal, a las 3 de la mañana, llega esa serpiente como la que ven ustedes, abre su boca lo más grande que se puede y tú tienes que meterte en esa serpiente. Te metes y sales al otro extremo de la serpiente, entras con ropa, sí, con ropa, pero allá al otro extremo vas a salir totalmente desnudo, sin ropa, lleno de ese líquido de su baba, de la serpiente. Y en ese lugar te estarán esperando tus familiares, tus abuelos o tus papás, quienes te están apoyando en esta iniciación. En sí, esa es la iniciación, pero con los coyotitos. Para los que nos acompañaron, ustedes sintieron la energía de ese lugar, ¿no? Muchos dijeron, vámonos, este lugar no es para mí. Sí, se siente muy fuerte la energía de ese lugar, ¿no? Entonces, es, esa es la práctica, ese es el trabajo energético que se hace en esa iniciación. Entonces, como ustedes sabrán, a alguien de la familia pertenece a ese grupo. Entonces, yo todas las noches, no todas las noches que son del día martes y viernes, es un sueño recurrente que necesito vencerlo en el ensueño. Sueño que abre la boca, o sea, ya para devorarme, ¿no? Pero en ese momento, en ese sueño, yo me detengo, digo, no puedo, no quiero, ¿no? Entonces es uno de los miedos que nos enfrentamos, ¿no? Pero en este trabajo tiene que vencerse ese miedo. Entonces todo esto es psicológico, emocional, inclusive espiritual, sentimental, ¿no? Nos adherimos a esas energías. A eso nosotros le llamamos Yekamomuktilisti, o sea, el aire del miedo. Es uno de los aires que debemos de vencerlo, ¿sí? Porque si permitimos que ese aire siga perturbando, siga obstaculizando nuestro sendero, difícilmente nos atreveremos a avanzar en este camino, ¿no? Entonces, ese es uno de los peores miedos a que nos enfrentamos. Y en este ejercicio, ¿verdad? Les anticipo, en este ejercicio vamos a enfrentarnos a ese miedo que tenemos. Tal vez algunos de nosotros es enfrentar nuestros errores, quizá, porque así le llamamos, ¿eh? Errores, pero no son errores. Son experiencias que nos llevan a un nivel de aprendizaje, ¿no? Y bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos a una serpiente con 5 cabezas. Pero ojo, considerado esta serpiente, esto, ¿sí? Este ejercicio que yo les pido, por favor, inténtenlo, ¿sí? Este ejercicio que vamos a hacer, es la tarea, es poner enfrente esta mano, esta es aquí entre los ojos, esta mano, lo abrimos de esta manera. Vamos
a generar esa energía de, de ese movimiento, si ustedes se han dado cuenta, como si fuera el pulpo, ¿no? Movemos nuestros dedos. Estos son los 5 serpientes que tenemos aquí, ¿no? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la intención de hacer esto? ¿No? La intención es buscar, detectar nuestros peores miedos. Es esto. Abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, con una respiración tranquila. Es esto. Abrimos. Vamos a centrar nuestra vista en este centro energético. Pueden ustedes dibujarle un círculo, dibujarle un círculo, o algunos, yo he visto que lo hacen, ahorita le voy a decir qué función tiene, algunos lo hacen así, miren, es un ojito de la serpiente. ¿Qué función tiene? Uno, es un portal para visualizar nuestro peor miedo, pero también es un portal en el cual nos da la valentía, el empoderamiento para poder energetizar. Entonces, cuando nosotros trabajamos con el arco iris, con el ascosemalot del otro ser, puede ser el que sanemos, es el segundo paso, ¿no? El más sencillito ya lo hicimos, ¿no? Pero para sanar al otro tenemos que sanarnos nosotros. Podemos pedirle a alguien más que lo haga. Respiramos, hacemos esto. ¿Cuántas veces? Las veces que ustedes necesiten. Concéntrese en el ojito que vemos. Puede ser un circulito, dibujar un ojito. ¿Cuál es la intención? Ir a nuestro psique, a nuestro psique, a nuestro pensamiento, para detectar esos miedos. Ahora, al hacer con la otra persona, hacerle esto, decirle, tú no te fijes en los deditos. Los deditos te van a convencer a que tú te distraigas, pero tú concéntrate en este ojito y vete y encamínate a a ese sueño. Inclusive, a ver, no es sueño, es en esta realidad que creemos que es una realidad. ¿Cuál es tu peor miedo? Muchos pueden perder mi familia, perder mi trabajo, ajá, perderme a mí mismo, mostrarme tal cual soy. A veces son nuestros miedos. Tenemos que limpiar ese lastre de aquí, de aquí y de nuestro estomaguito, de nuestro vientre. ¿Sí? Entonces, les decía yo, ese es el ejercicio. Abre, cierra, abre, cierra. Y al momento de abrir, cerramos. Como lo vamos a hacer con nosotros, tenemos que mentalizar. Yo puedo, yo lo lograré. Yo puedo, yo lo lograré. En cierto tiempo de movimientos, cierro mis ojos, pero este ojo lo mantengo. Van a empezar a percibir cómo se mueven estos dedos. Al momento de percibir con los ojos cerrados a mover esos dedos, eso nos potencializa a poder detectar, a poder detectar energías como lo hace la hermanita Leti. Ella, la hermanita Leti, por de nacimiento lo trae, pero algunos de nosotros tenemos que desarrollarlo, ¿no? Con nuestro tercer ojo, con nuestro ojo que tenemos,
con nuestra percepción tenemos que empezar. Cuando se mueven estos deditos, podremos generar ciertas imágenes y eso nos ayudará a que cuando vayamos a un lugar, observemos, estas son energías, y saumar y limpiar, detectar en nuestro cuerpo energías que nos tienen atrapados de una u otra forma. ¿Sí? Hermanito Marco, lo escuchamos. Tapuyawalti, Temastiani. ¿Te puedo decir? Pregunta, Temastiani, ¿tiene que ver si lo hacemos con la mano derecha o con la mano izquierda? De preferencia, hermanito, que sea con la mano derecha. ¿Por qué? Después de que ya dominamos con la mano derecha, iremos con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque el primer ejercicio es más físico, un contacto físico. Cerramos los ojos. Ahora con la mano izquierda estaremos intencionando. Vamos cerrando los ojos. Cerramos, abrimos. Cerramos, abrimos. Al momento de abrir, mostramos, mostramos la imagen. Cerramos. Sí tiene que ver lo físico y lo intangible. Porque si empezamos con lo intangible, no le vamos a entender. Tenemos que empezar a través de esto lo físico. ¿Sí, hermanito? ¿Qué mano sin plazo camati? Acabate, ¿qué va? Entonces, esa es la intención. Por ejemplo, les decía yo, para mí mi peor miedo es esto. El hermanito Yao Yekatzin, que nos había visitado, justamente esto, estaba en mi catrecito, nomás de repente, ¡paz! La energía cayó, más otro, ¿ah? Como era un catrecito de fierro que se dobla, pues se cayó al catrecito. Dice, ¿qué pasó, mi maestro? ¿No aterrizó bien? Le digo, bueno, no, sí, lo que pasa es que ese era, esos son los miedos de enfrentarnos a nuestros propios miedos, válgame la redundancia. Entonces, esos son los 5 serpientes. Y justamente es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Vamos a ver. Dice, Yeyecame y te chascose malo. ¿Qué tiene que ver el arco iris? ¿Qué tiene que ver? Bueno, el arco iris es una serpiente. En sí, es una serpiente. Y esta serpiente controla, ¿no? Y esta serpiente contamina. Y esta serpiente sana, empodera. De hecho, nosotros, aquí en la creencia, cuando sale un arco iris, de pequeños nos dicen los abuelitos o las mamás, no lo señales, ¿ah? Si lo señalas, podrá atrapar tu tonal. Entonces les digo, ¿cómo le voy a hacer? Pues nomás ve y míralo ya, nada más. Al igual, si tú quedas viendo, podrás ver, decía, podrás ver esas energías que hay en ese portal, porque es un portal. Pues las mamás nosotros nos dicen es una puerta, que si tú entras, entras a una dimensión diferente, ¿sí? Y muchos de los abuelitos han entrado, muchos no regresan. ¿A dónde van? Nadie ha regresado a veces. Algunos intentan entrar y salen rapidito, pero se dice que el tiempo ahí es infinito. ¿Ah? Entonces, Ika amoyekmatzin, no hueitahtzitzihuan, yehyekam. Con su permiso, mis honorables abuelos aires. ¿A todos se les habla? A todos se les habla, a todos los aires. Y justamente al levantar el tonal, al manejar el aire, bueno, está entretejido, hermanitos, está entrelazado. Lo que es prácticas nahuálicas con levantamiento del tonal. Esto es una práctica nahuálica, una práctica sanadora, ¿verdad?
que al momento de limpiar nuestro cuerpo, lo que limpiamos es el aire, la energía que se nos adhirió, ¿verdad? Yeyekashukti, el aire azul, el aire centrador. ¿Qué tiene que ver este aire? ¿En qué nos empodera? El aire nos ayuda a fluir cargando de irradiación del sol. Con él le pedimos fluir, vibrar en armonía del agua que fluye en nuestro cuerpo. Este es un aire que lo tenemos en nuestra sangre o en el agua que tenemos en nuestro cuerpo. Está, está inmerso el aire y yecas, claro, ¿no? Entonces, lo que nosotros le podemos pedir al aire azul es decirle, ayúdame a enseñarle a este hermanito, a esta hermanita, que pueda fluir, que pueda caminar, que no se estanque. Porque fíjense, muchos de los hermanitos que llegan contaminados con esta energía, ¿saben qué pasa? Pues ya no quieren vivir la vida. Sufren insomnio, están cabeceando, toda esa energía negativa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos ahumando de manera circular, ¿verdad? Estamos intencionando que ese aire azul penetre y compenetre en su ser de nuestro hermanito que estamos sanando, ¿no? Damos vuelta, vuelta. Hola maestra, buenas noches. Buenas noches, hermanito Pedro, bienvenido, ¿no? Hacemos este similitud de las comalacos. ¿Quién es Ascomalacos? El remolino. El remolino es un aire que empieza a girar en círculos. Y entonces lo que hacemos nosotros para sanar a la hermanita, al hermanito, uno de los trabajos es primero despegarle todo ese lastre, toda esa energía negativa que lo trae perturbando su mente, su cuerpo. Por eso en el video ustedes vieron que empezamos de arriba y es aire. Y es aire que venimos dándole vuelta en forma de espiral, pero hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Porque estamos intencionando limpiar su cuerpo energético. Y el atecocoli es un esfuerzo titánico. Sí, es un esfuerzo titánico para limpiar su energía primero. Ya le limpiamos su energía. Ahora sí, ¿no? El paso siguiente es empezar a sanar al hermanito. Sí, se les habla a los cuatro Tezcatlipoca, por supuesto. Quetzalcóatl, Tezcatlipoca Yayautic, Xipetotec, Tlaloc y Xiutecuhtli. La serpiente hermosa, el espejo de obsidiana, el espejo humeante de obsidiana, que es nuestra conciencia misma, el Señor que cambia de piel, la energía que cambia de piel, y claro, algún hermanito decía es que la palabra Xipetotec está españolizado. Bueno, muchas de las cosas están españolizadas, ¿no? Pero lo importante es entender cómo se trabaja con esa energía, ¿sí? Entonces, y van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver estos aires con sanar, entonar? ¿No? Todo, todo fluye en el aire. El aire da vida, el aire lleva mensaje, el aire lleva vibración. Es una vibración ondulante, es una vibración lastimosa, sí, ¿no? En estas prácticas que hicimos, ustedes se dieron cuenta, ¿no? Saumé, Saumé cerca de... Ah, pues el hermanito Marco me apoyó, el hermanito Naui Olin Ocelot, ¿no? La hermanita Ceci.
terminamos muy cansados. Después de hacer la levantamiento de tonal y sanar de miedo, nada más me senté, empezó a llover, estaba roncando. Se te da ese bajón de energía, ¿no? Porque es energía lo que uno maneja, como aire, ¿no? Entonces, toda esa práctica lo tenemos que hacer. En la siguiente clase que va a ser mañana, vamos a explicar el círculo de abrir el portal y de cerrar el portal, que también sirve para pedir permiso a entrar a Tepeyolotli y también para agradecer y cerrar nuestra energía. Ajá. Hermanita Guadalupe, la escuchamos. Abuelito, buenas noches a todos. Este, me Buenas suena, noches, hermanita. se me hace una pregunta. Usted está hablando de los vientos y sus colores y, y ahorita lo volvió a mencionar el viento azul y del arco iris. Y el arco iris pues tiene esos colores, pero también yéndonos a al hinduismo, pues lo relacionan también con los colores de los chakras. Mi pregunta es, por ejemplo, el del miedo, ¿en dónde se ubica o en qué chakra? O si cierto espanto se ubica en el amarillo o en el verde, No, también en el chakra. O sea, que no, el color corresponda al chakra. Esa es mi no, pregunta. no. Claro que sí, hermanita. Tlazocamati, le agradezco por su pregunta. Fíjese, ese es uno de los detalles que a veces, ¿verdad? Para nosotros no son chakras, son cuecuellos, Sí, sí, sí. ¿no? Ajá, sí, Son sí. puntos energéticos. Ajá, ¿Tiene que ver con el color? Por supuesto. Si nosotros sabemos el color y la ubicación física en el sí, cual está en nuestro cuerpo, sí. podremos ir directamente a ese lugar y sanarlo y despegar esa energía. ¿Cómo lo despegaríamos? Con el atecocoli, ¿no? Ajá, Con nuestro copalito. Y si de plano vemos que no, pues ahora sí con un huevito que lo vamos a ir sí, sanando. Sí, hermanita, tiene que ver con todo eso, el arco iris. Nuestro cuerpo, sí, perdón, ajá, nuestro cuerpo conforma un arco iris, sí, conforma esa serpiente. sí. Ujú. Bueno, sí, perfecto. Ya lo estoy captando muy bien. Pero mi pregunta Sí, es, bueno, hermanita. ¿y cómo te das cuenta tú, como usted, maestro, que está levantando tonales, en qué color está esa energía? ¿O qué centro o qué cuello, cuello está? Eso ya es por su avanzado conocimiento, ¿no? ¿O en qué consiste? Mm, tal vez no tanto, hermanita. Fíjate, la técnica es cuando, cuando estás tocando el latecocoli y Sí, como estás manejando tu hijillo, tu aire, sí, lo barres desde arriba. Pero ajá. primero, acuérdense, le pedimos permiso, Sí, hermanito, sí, sí, hermanita, ¿me abrir das cuerpos, sí, permiso sí. trabajar con tu Ah, templo, con tu cuerpo? Sí, sí, va, vamos a barrer. Empezamos sí, a, donde sabemos que dónde están estos cuellos, sí, ¿no? sí, 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 sí. Todos los cuellos, sí. Donde, en ese lugarcito, a veces se nos dificulta seguir con el guijío, y otra vez. Entonces Sí. dices, es este aire que tiene. Ah, Pero ok. ya sabes el colorcito, hagan de cuenta, Sí, este sí, es ya te nuestro lo cuerpo, sabes, ¿no? sí. A lo Ajá. mejor está aquí o está Sí, o el aquí. azul ahí, ajá. O el Entonces, verde o el en amarillo, ese sí, momento se me dificulta. sí, Con mi Poposhcomet lo empiezo a sahumar. sí, Con el Poposhcomet es diferente. Con el Poposhcomet es el humito. Se sí. empieza a mover mucho. A pesar de que no hay aire, como que empieza a Ah, vibrar el humito. Eso es el indicativo
en ese cuello hay que sanar. Sí. Por eso son 7 veces de hacer Sí, pues son este 7 ejercicio, principales. Ajá. Sí. sanarlo, Ah, ¿no? abuelito, bueno, sí. Un comentario. Esta es una aportación de mi parte. ¿Sabía usted que cada nota musical también tiene un color? Así es. Entonces, para mí es maravilloso todo esto porque de todo lo que se ha leído, pues ya lo puedo juntar como un rompecabezas. Así Muchas es. gracias, abuelito. Sí, hermanita, a usted por la pregunta. Y esas son buenas preguntas que a veces pues nos va ayudando a despejar las dudas de los demás hermanitos. Luego decimos, sí, esa duda yo también lo tenía, ahora ya se me va aclarando, ¿no? Por eso les decía, el atecocoli es súper importante. Decía un hermanito, ¿y si no tengo las herramientas? Híjole, hermanito, pues ahí ya no te puedo ayudar. Tendrías que conseguirlos, ¿no? Pero Sí, si cambio la tecocoli por un silbatito, no es la misma vibración, sí. ¿sí? Entre más grande la tecocoli es mejor. No, No, lo que sana es tu aliento, tu energía, no el tamaño de la tecocoli. Por eso recomendamos después y antes de sanar con el atecocoli los ahumamos, ¿no? Lo sí, limpiamos. Inclusive, periódicamente, si utilizamos mucho nuestro tecocoli para sanar, hay que armonizarlo, ¿no? ¿Cómo? Hay que bañarlo con agua de sal, nuestro machetito también lo vamos a curar con aire de sal. Todo eso es importantísimo, hermanitos, ¿sí? Qué bueno que pregunta, aunque vamos a verlo en una clase, lo que usted dice. Por eso digo, este color simboliza esto y esto y esto. Claro, de lo que a mí me enseñaron. ¿Podemos correlacionarlo con otro conocimiento antiguo? Sí, puede ser, ¿no? Pero solo que sepamos separarlo. Claro, ese es del hinduismo, este sí, es del sí, 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 sintoísmo y este es de los abuelos. sí, Pero ¿por qué? ¿Por qué ellos conocen como de otra forma, nosotros de otra forma? Son culturas antiquísimas, sí. ¿sí? Te creo que venga de la India, de China, de Egipto, de Mesopotamia, te creo. Pero si me dices, no, es que este es de Europa, No, Europa no tiene nada no, de eso. nada, Solo, nada. ¿no? Sí, Entonces, sí. hermanita, un poquito para aclarar, e inclusive lo vamos a ver específicamente en una clase, pero gracias por preguntar, pues eso nos enriquece también nosotros, ¿no? Al Esta contrario, cama gracias, tiene abuelito. que ¿no? Bueno, entonces, esa es la intención de sanar cada uno de nuestros puntos energéticos, ¿verdad? Saber qué color le corresponde, además de que esa energía armonizar. No se trata de que, híjole, está bien atorado, lo tengo que quitar. No, 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 no. Tu trabajo no es quitar. Tu trabajo es armonizarlo, hacerlo que el cuerpo energético, que el cuerpo físico, espiritual y emocional esté sano del hermanito, de la hermanita. Ahora bien, no, dicen, pero necesitamos, ¿somos buenos o somos malos? No, no, no nos enfrasquemos en eso, hermanitos. Es que, es que a veces esperamos la aprobación de alguien más, ¿no? Decimos, maestro, dígame, ¿estoy bien? ¿Lo estoy haciendo bien? A ver, espérate, hermanito. ¿Tú cómo te sientes? No, yo siento que estoy haciendo lo correcto. Adelante, estás haciendo lo correcto, porque ese es lo correcto para ti. Qué bueno, hazlo. Dices que a mí me vibra, además con el humito, con el mayesyecat, soplador, ¿no? De eso agarro una ramita de, ¿qué sería? ¿De ruda? De romero, de albahaca, ah, no lo sé, ¿no?
Pues agrégale de tu cosecha. No, aquí no estamos, aquí yo no, como les decía a la clase que vinieron, aquí no es algo cuadrado, es que es así y así tiene que ser. No, hermanitos. ¿Por qué? Porque ustedes son maestros. Ustedes ya lo han hecho. A lo mejor han agarrado un huevito, Lolito, intuitivamente, y ya están sanando, ¿no? Y qué bueno. Yo siempre les recordaré. Yo no estoy formando a seguidores, estoy formando a maestros. Los maestros son ustedes. Esto no es algo nuevo, esto ya lo practican, esto ya lo traen. Todos lo traemos en nuestros genes, ¿no? Es solo cuestión de recordar lo grandioso que somos. Y entonces, ¿por qué no lo recordamos? Porque las instituciones nos han manipulado, ¿entiende? Las instituciones se han encargado de programarnos. Vaya, pues se escucha feo, de esclavizarnos. Creen, no, tú eres libre, la constitución, aquí las leyes, tú. Una mentira, es una mentira. Seguimos siendo esclavizados, seguimos siendo esclavos de nuestra propia realidad. Si no nos salimos de esa esclavitud, híjole, va a ser difícil. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque la religión, mientras tú no te autoempoderes, no elimines eso de la religión. Cielo, infierno, gloria, inframundo. Como que lo separan. Pues esto es acá, esto es acá. Y no es cierto, va todo junto, está todo junto. Así como estamos nosotros íntegros. Por eso el pensamiento europeo dice que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son dos hermanos gemelos. No es cierto, no es así. Aquí vive Tezcatlipoca, aquí vive Quetzalcóatl. En otros, en otra perspectiva de la religión, aquí vive el diablo, aquí vive Dios. ¿Eh? ¿A quién alimentas? Ya depende de ti, ¿no? Entonces, hermanitos, justamente es esto. Shu, Yeyekashustik, el aire azul, el centrador, nos enseña eso, a centrar. Eso es la iglesia. Viene el sistema de la farmacéutica. Ojo, la clase pasada vimos lo verde de las plantitas. Ojo, las plantitas, al igual que nosotros, son contenedores de energía. Por eso les decía, agarren cualquier hojita. Sí, con que no tenga espina, ¿eh? Hay que tener cuidado también con eso. Cortamos la ramita de hojita, impresionamos, me limpio. A lo mejor te me siento bien estresado. Agarro mi hojita. Estoy limpiándome. Y es necesario, sí, hermanitos, es necesario cuando trabajemos con esta energía intentar eructar. Inclusive a propósito, tener por ahí una gaseosa, un agua mineral, ¿verdad? La intención es que no nos quedemos con esa energía, hermanitos. Por favor, hay que cuidarse. No es cualquier cosa. Esto, lo de sanar, nos conlleva también, nos pone en esa cuestión de que se nos adhieren esas energías. ¿Eh? Movemos energías, algunas energías muy densas, muy fuertes. Por eso hay que protegerse. ¿Eh? ¿No? Les decía, es que no traigo protección. Ah, por ahí les preparábamos un atomizador, ¿verdad? Ojalá lo compartan la receta los hermanitos. Un pequeño líquido con agua de colonia, eh, pastilla de alcanfor,
ruda, decíamos, ¿verdad? Ajo, ajos protector, canela, si es posible. Agréguenle otras hierbitas, ¿no? ¿Qué finalidad tiene? Esta parte es, es donde se albergan muchas energías negativas, entonces, en nuestro coronilla, en nuestro ombliguito, un poquito en nuestros genitales, en nuestras articulaciones y limpiarnos con ese pequeño líquido. ¿Por qué? Cuando trabajamos con estas energías, luego nos empiezan a doler las articulaciones, hermanitos, ¿no? Son como que nuestras articulaciones son también nuestros puntos energéticos donde son más susceptibles de esas energías. No con esto los estoy espantando, no, se van a, ¿cómo le llaman? Van a tener que exorcizarlo, no, van a tener una exorcización, no, 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 no. Me refiero que sí, hay que sanar, pero también hay que cuidarse. Por eso se habla de ese luz del sol. Por eso yo les decía, mínimo 10 minutitos, denle la espalda al solecito, calienten esa energía. Calienten, ¿no? Inclusive un ejercicio de los nahuálicos, si decía, muevan sus manos y aquí al frente vean su sombrita, ¿no? Al momento no vean las manos físicas, vean la del nahual, del león. ¿Para qué? Para coordinar nuestro tonal y nuestro nahual, hermano. Por favor, hagamos eso, ¿no? Vamos, entonces, avanzamos. Yo sé que nos faltan otros cuatro. Este es una de las más importantes, hermanito. Yeyeka Xocoyoltic, de Xocoyotl, Xoco, no Xoco de Xoco, de Agrio, de Xocoyotito, el último, Yoltic, que da la vida. Vaya, entonces quiere decir lo agrio que nos da la vida, ¿no? Ese agrio que nos da la vida, hermano, es algo importantísimo. El color violeta. Y esto lo podemos intencionar y trabajar en este, ¿cómo se llama? En el toloachín, el toloache. Hay una hojita de toloache de color morado, ¿no? Ese precisamente el color morado que nosotros podemos trabajarlo. ¿Qué pasó? Estoy trabajando a mí. Sí. Árale, pues. Bueno, pues me estoy divirtiendo. De acuerdo. Le decía, entonces con este trabajo, lo que hacemos nosotros es empoderar, conectar con esa energía dormida. ¿Y cómo está eso? Que hay una energía que, sí, hay una energía dormida en nosotros. Y a veces no nos damos cuenta. ¿Cómo? Fíjense, la energía dormida es el empoderamiento interno. Saber, hermanitos, saber que en nuestro cuerpo podemos albergar energías a través de las energías del universo, ya sea, ya sea de color, de Mesli, de Tonali, inclusive de Citlaltin, de las estrellitas, pueden compenetrar nuestro cuerpo. Y y eso nos ayuda, perdón, a entender y a comprender esta otra dimensión. ¿Cuál? La del trabajo energético. La del trabajo, nahuali. ¿En serio?
Ay, ¿qué tiene que ver todo eso? Sí tiene que ver, hermanito. Debemos de entender y comprender que somos una energía sagrada, que nuestra finalidad es llegar a terminar unido a ese fuente, a esa fuente, ese y esa fuente energética en el cual ya no tengamos que renacer, ¿no? Algunos decían, entonces, si me muero, vuelvo a renacer en otro cuerpo, puede ser en una plantita, en un animalito o en otra persona, si vuelves a renacer. ¿Pero por qué? Porque no has logrado trascender ese conocimiento de decirte que podemos lograr toda esta energía. Permitir que nuestro cuerpo sea un contenedor, un envase en el cual pueda trascender la energía sagrada. Estamos hechos de una energía sagrada, en verdad. Si nosotros no entendemos eso, el toloachín, o el toloache le llaman, lo podemos consumir. Sí. ¿Y cómo? ¿Cómo debemos de preparar el brebaje? Ahí está la cuestión. Tal vez les parezca un poquito muy... Algunos le pueden decir que es muy asqueroso, pero yo digo que no. ¿Por qué? Porque es nuestro cuerpo, vaya. Nuestro cuerpo sagrado. Un poquito de orín de cada uno de nosotros, de uno mismo, sangre y el elemento secreto, ¿ah? Que para muchos les digo, les parece muy horroroso. Un poquito de cabello, le molemos. En lo más mínimo, algo que muchos de nosotros llegamos a perder la importancia. Nuestras uñitas. Si ustedes han visto, cuando hacemos un trabajo energético, hacemos un trabajo de sanación, se ensucia mucho nuestros deditos, ya sea por las brasas, por el secoli, por el carboncito que manejamos, por la tierra, porque lo disfrutas, esa tierrita lo juntas, esa tierrita lo juntas y te cortas las uñitas, te cortas las uñitas, los mueles y va para adentro, ¿no? ¿Para qué serviría esto? Va a servir, uno, para despertar tu poder, ese aire despierta tu autoimportancia, amarte, porque muchos de nosotros, pobrecitos de mí, no me quieren, no me aman. Oye, pues si te tienes a ti mismo, a ti misma, ¿por qué no te quieres? Cuando nosotros nos amamos, nos queremos, ustedes lo han sentido tal vez, tenemos nuestro nivel de actitud hasta acá arriba, ¿no? Decimos, de que puedo, puedo yo. Lo que llamamos nuestra autoestima. Este pequeño brebaje de toloache, de color morado, que hace eso, autoempoderarnos, autorrealizarnos. ¿Para qué? Pues para esto, para entender que somos un contenedor. Y no lo digo yo, la sanadora, la abuelita esta Petra, ella habla de energías, de seres de otra dimensión que le ayudan a sanar. Pachita habla de una
encarnación de Cuauhtémoc que entra en su cuerpo. El abuelito, el abuelito Cipri hablaba de un aire sagrado que decía, entra a mi cuerpo y empiezo, dice, a trabajar. Y yo lo he hecho, sí, hermanito. Aquí estoy. Ayúdeme a sanar. Aquí están, aquí están. Ayúdenme a sanar. Algunos ya vieron mi altarcito, los que me acompañaron. Ahí está mi altarcito. No quise limpiarlo, no quise quitarle todo lo que tenía, porque justamente es lo que hago, ponerle flores. Ahorita ya lo limpiamos, pero cuando vengan van a encontrar otras pistas. ¿Para qué? La intención es que nosotros, hermanitos, podamos pedirle que ellos trabajen a través de nosotros. Pero primero tenemos que tener la seguridad. Yo lo voy a hacer y lo lograré. Porque también es eso. ¿Y si me enfermo? No, 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 no. Lo haré. Lo haré. Yo sé que voy a gastar energía, pero lo recuperaré. Yo apenas de toda esta sanación que hicimos, ahí voy ya sanándome, ¿no? Y yo sé que tengo que cuidarme, sí, pero yo sé que de ahí un momento también hay que trabajar duro, ¿no? Termino, ahorita le doy la palabra a la hermanita Guadalupe. Termino diciéndoles con esto. Nuestra intención es autorrealizar. Nuestra intención es trabajar, ¿sí? Es el color conectado con el color del universo, quien siempre se debe de tener presente, que somos una vasija que puede albergar energías y seres que nos pueden apoyar para sanar. Yo lo hago, abuelitos. Aquí estoy. Aquí está mi el chiquicale. Acuérdense, permítanme, ¿no? Lo que hago es pegarle acá, pegarle acá, pegarle acá. Lo que estamos haciendo es activando, ¿sí? Toca activando nuestro cajita torácica para que ellos puedan entrar y sanemos. Hermanita Guadalupe, la escuchamos. Abuelito, en la receta que usted dio, yo he escuchado que se lo dan, usted sabe, las personas que quieren como amarrar a un novio o un esposo y todo eso. A mí se me hace así como, no sé, contra la voluntad cuando se lo dan a otro, pero sí he escuchado que esto le hacen a alguien. Sí, se le da en bebidas, en comidas, pero esto Ajá. es amarrarme a mí mismo. Ay, qué feo, sí. ¿Por qué? Imagínense, cuando yo me amarro a mí mismo, es sí o sí lo tengo que hacer. Ahora, también con esto les quiero decir, es que lo tienen que hacer. Igual alguno de los hermanitos dice, no, pues yo ya estoy puesto y dispuesto. Usted diga rana y yo brinco, decimos nosotros. ¿No? Qué bueno, háganlo, hermanitos. Pero esa es una forma de autoempoderarnos, ¿no? Hay un hermanito, un abuelito me decía, oiga, y pues la verdad ahí no se puede aprender sin estas pruebas. O solamente dame como que la teoría y ahí veo si lo practico. Si yo sé que no, a lo mejor no va a suceder. Le decía, pues si no lo practicas, ¿cómo lo vas a saber? Si no estás seguro, pues no lo hagas. Dice, ¿a poco tanto así? Hermanito,
Es que eso hay que practicarlo. Yo les puedo decir, no, es que es esto y el otro. Si no lo practicas, ¿sí? Mm. Es uno de los trabajos que sí, el color violeta que nos habla de Yeyeka Alachti. ¿Qué es Yeyeka Alachti? El aire resbaloso, ¿no? ¿Por qué es el aire resbaloso? Porque justamente, perdón, porque justamente su función de este aire es hacerte resbalar y caer. ¿Por qué? ¿Pero por qué me va a hacer caer? Bueno, porque son energías que son muy fuertes. No con esto los espanto, pero sí que nos ayudan y nos empoderan. Sí. Por eso les decía yo, también este se le conoce como el aire del enojo, ¿no? De los corajes, el del bilis. Oye, Si se dan cuenta que las personas que tienen este malestar, se vuelven insoportables, hasta lo bueno les parece malo, ¿no? Dicen ellos. Siempre están enojándose. ¿Por qué? Porque están mal equilibrados, mal armonizados. Y una de las formas también acuérdense, de quitarnos este mal, entonces es ahumándonos, ¿no? Con chiles secos. Otros, algunos abuelitos, abuelitas, agarran el dedo, esto, provocan el vómito en ayunas y sale lo que es una flema verde, 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 resbalosa. Justamente es eso. El enojo, el enojo sin tanto motivos, también es una enfermedad que no nos permite disfrutar la vida, ¿no? Por eso es el yeyeka alachti, como el aire resbaloso que está ahí. Al igual que el miedo, es un aire resbaloso. Su intención es perdernos, su intención es entretenernos en cosas vanas, en esas banalidades, ¿no? ¿Y cómo llenamos esos espacios, esos vacíos? Comprando impulsivamente, cierto. bebiendo impulsivamente, Mm. haciendo cosas que en nada nos benefician. Pero cuando estamos en ese equilibrio, en esa armonía, ¿qué hacemos? Disfrutas ese momento. Yo las veces que los he acompañado en algunas ceremonias, miren el tiempo se me pasa. ¿Por qué? Porque disfruto. Ya sea echando un poquito de chascarrillo, ahí un poquito de relajo, ya estudiando, observando, compartiendo la palabra, pero también escuchando la palabra de los demás abuelitos. Solo disfrutas, ¿sí? Y te evitas de estar pensando, híjole, a ver, oh, tengo que, el día de hoy, híjole, no generé mucho dinero, no, 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 no tengo, no hice ningún trabajo para que yo tenga más dinero. Esa parte es el Yeyecalach, que el aire es resbaloso, el aire que opaca nuestra visión, nuestra misión. Bueno, si hoy comí, estoy respirando, me siento un poquito cansado, pero estoy bien, ¿no? O sea, todas esas cosas, todo lo demás, lo material llega por añadidura, Sí. ¿no? ¿Para qué quieres costarles de dinero si de todas maneras no lo vas a poder gastar? Por lo que tengas, disfrútalo. Bueno, es esta parte. El aire color violeta, ¿sí? El aire de nuestra carne. Y aquí lo otro. Parece que decir Yehyecaísta, decir el aire blanco, como que decimos, no, pues el aire más limpio y puro. Mm, mm. Es un gran miedo, es un gran reto. ¿Saben por qué? Porque a veces nos da miedo autorreconocernos sobre nuestros poderes, nuestras cualidades.
¿no? He aquí donde algunos dicen, estaba, dice yo, muchos nos pasa, a mí me ha pasado, ¿no? Estoy aquí sentadito, estoy tranquilo, pero siempre hay personitas que llegan con el afán de contaminar nuestro Aquetzamani, nuestra energía sagrada. Dicen, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de fulanito de tal? Ajá, fíjate que anda diciendo que tú eres brujo, ¿no? ¿Y qué pasa? Ah, ¿es en serio lo que te digo? Sí. Empiezas a enojar, empiezas, hijo de su, tal por cual, y veremos qué estoy generando, ese aire negativo, ¿verdad? A veces inocentemente decimos, veremos, ¿sí? Ese es el aire blanco, la pureza de nosotros, lo más limpio, la esencia de nosotros. Por eso les decía hace ratito, estamos en forma dual. Algunos dicen, no, pues es que tú eres un ser de luz, ¿sí? Y de oscuridad. ¿Por qué? Porque necesito ver mi luz para poder disfrutarlo en mi oscuridad. ¿Cómo vas a saber que la luz es hermosa si no conoces la oscuridad, verdad? Que en la oscuridad brilla bien hermoso. Tienes que saberlo vivir. Es el aire que permite vincular con nuestra energía interna pura, limpia, impecable, que se vincula con las energías internas. Es una energía, pero con todas las energías que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cuáles serían esas energías sagradas? Que trabajan como todo una máquina de engrane. Pues imagínense, nuestro estómago, nuestro corazón, son energías sagradas. Nuestro, nuestros pulmones, nuestros riñones, todos ellos están ahí presentes, cumpliendo una función. Por lo tanto, quieras o no, contaminan nuestro ser y limpian nuestro ser. Es como decirles, a ver, ayúdeme a limpiar. Estoy limpiando mis pulmones. Justamente al trabajarlo con este aire, es el aire de la vergüenza, el Yeyeca Pinahuistli. ¿Qué es Pinahuistli? Es el aire blanco, lo que les decía. Yo estoy aquí explicando bien y al ratito por acá llega. Él ni sabe. Yo conozco un maestro que es mejor que él. No, así como lo hace él, no es así. Mi maestro, allá de la sierra de Chihuahua, es un maestro que aquí te trae, aquí te saca y no sé. Y uno está sanando, hagan de cuenta, está sanando. Sí, sí. Nuestra mente es tan inteligente, ¿sabes? Creo que no lo estás haciendo bien. No, estoy seguro que lo estoy haciendo bien. Es a mi manera. Yo no tengo que imitar a ese maestro. No, pero ese maestro utiliza esto. Ese otro maestro. Bueno, pues que lo utilice. Yo tengo otra forma de hacer las cosas. A esto me refiero. El aire blanco, pero también el aire blanco está en nuestros peores miedos. Les decía yo, es esta serpiente que ven ustedes. Sueño que aquí, miren, se me pone, abre su boca, invitándome, ¿no? Que yo pueda entrar.
No me atrevo. No sé qué pasaría el día que yo me atreva a hacerlo. Y quiero hacerlo para vencer ese miedo, pero ir bien protegido, ¿sí? Inclusive en un Amoshni está ese ejercicio, el renacer de un nuevo ser, ¿no? Bien, es el aire blanco que es resbaloso. Y tenemos este otro, que muchos de nosotros como que lo dejamos pasar de desapercibido. Y es de cachichilectic, aire con el color de chila o de chile, ¿no? De chilac, como el agua como medio rojizo. Es el aire que retoma la fuerza con más radicalidad, que permite expulsar energías que se generan por energías de seres, atrapándolo en la energía sagrada. Es el aire del chile seco, que limpia, que sana. Al ser color naranja, empodera el color detonativo, ¿sí? Y bien, todos estos colores que acabamos de presentar van a decir, bueno, pues maestro, si el arco iris solamente tiene 7 colores, no tiene 8, es correcto, tiene 7, pero también recuerden que hay colores que, como el blanco y el negro, están ahí presentes, porque estamos hablando de nuestro cuerpo, porque cuando nosotros jalamos el tonal, ¿qué le hacemos con el agua? Vemos si es que tiene el arco iris. Justamente al ver este arco iris es que estamos viendo una de las observaciones de este arco iris. A veces encontramos el arco iris apenas visible o apenas o un color vibra más. Es el color morado. Este cuate está muy conectado con la energía. O este amigo que lo estoy sanando hizo algún trabajo energético con algún ser de luz o de oscuridad. Justamente es eso leer, que en una clase también lo vamos a estudiar. En alguna clase también lo vamos a vibrar de decir, bueno, este aire tiene este amigo y lo tengo que sanar. Por eso son 7 veces, ¿sí? 7 intentos. Tlanestili en la mañana, una nueva oportunidad de sanar. Teotlaquili, ¿cómo estás logrando ese fruto? ¿Cómo lo estás trabajando? Tlapoyahualti, ¿cómo que ahorita con este medio círculo, qué lograste para sanar a esta persona? ¿Sí? Entonces, hermanitos, los aires. Lo que sí les recomiendo, que cuando nosotros trabajemos con estas energías, sanando, protejamos. Después de hacer la sanación, hay que saumarse. Yo les mostraba, ¿no? Sentarse en posición, que nuestro coxis esté en conexión con este poposhcomer, que entre ese humito en nuestro cuerpo para limpiar esa energía. ¿Sí? En ese videíto, por favor, revísenlo. Uno me parece que es de 22 minutos, el otro es de 27 por ahí minutos, pero revísenlo, por favor, ¿sí? Y van a encontrar muchísimas cosas y muchísimas dudas, ¿sí? El día de mañana vamos a trabajar con ese círculo y esa cruz que tiene en medio, que no tiene nada que ver con la cruz católica, apostólica romana, no tiene nada que ver. Habla de los 4 rumbos, ¿por qué a la derecha? ¿Por qué a la izquierda? ¿Por qué la sanación es un poquito diferente? ¿Verdad? Todo eso les explicaremos el día de mañana, ¿sí? No sé si alguien quisiera compartirnos algo acerca de esta temática. El día de hoy concluimos con el trabajo de José Magos, con el arco iris y su energía vibrante. Ujú. Abuelito, ¿puede poner la número 2, la diapositiva, por favor? Permíteme. ¿Está?
Sí, gracias. Perdón, perdón. A ver. Ahora sí, dígame. Nada más quería verla porque tomo notas. Sí, hermanita. Ah, También en el grupo ya mandé en PDF y en Word. sí, Perdón, en PowerPoint. ¿Para qué? Para que lo descarguen y en algún momento que si, por si les sirviera, enriquezcanlo, mejórenlo. ¿Y por qué no? Enséñenlo algún día. Háganlo. ¿Sí? Saben que todo esto nos va a ayudar a que seamos maestros. Yo sí. siempre les he dicho, yo no soy eterno. Tal vez en el camino nos quedemos, pero tendremos el material. Y entre más lo extendamos, será mejor este conocimiento, sin ambición de ganar ni miedo de perder. Antes Muchas de que gracias, se me olvide, abuelo. ¿sí, hermanita? Antes de que se me olvide, ahorita le damos la palabra al hermanito a Manuel. Este, este lunes que viene termina el curso básico de náhuatl para los que quisieran estudiar náhuatl. El día 23 de junio, nuevamente el hermanito José Gerardo empezará a dar la clase otra vez de cero, o sea, va a empezar desde del sistema de escritura, desde las palabras, pronombres personales, todo eso, ¿no? Para los que quisieran nuevamente retomar el curso, ¿sí? Entonces, esa es la invitación. Hermanito Manuel, lo escuchamos. Tlazocamati, Temerstiani, Tlapoyahualti, Y buenas noches. la apoyaba al Tenochtitlan. Me alegra ver que después de la visita tan especial que recibió, su ser se muestra más iluminado y su salud mejoró con las sanaciones que hizo. Y eso también demuestra pues que su enseñanza es real y que al sanar sana a sí mismo. Y entonces pues quería manifestarle mi gusto por verlo así radiante, maestro. Primero, saludando con respeto a todos nuestros hermanitos, hermanitas, y para compartir un ejercicio anterior que me hizo recordar su explicación inicial del día de hoy, de hacer como la ondulación con nuestras manos para fluir como Coatl eh, en uno de los amaneceres a los que asisto para elevar mi rezo para todos y todas. Se me manifestó la serpiente, así como usted, pero la lección fugaz que recibí fue que cuando encarnamos el poder de la serpiente de Coatl, si vemos directamente a los ojos a una persona, esto probablemente usted ya lo sabe, pero es mi Neltilistli, así que me disculpo con antelación. Si vemos directamente a la persona encarnando a Coatl, podemos efectuar una hipnosis, pero una hipnosis de sanación. Entonces, si hay una persona con la que tengamos alguna diferencia o que parezca que hay alguna fricción, la mirada directa de la serpiente para enviarle un mensaje sin hablar, sino con esa irradiación energética de los ojos, eh, puede ser muy útil. Yo la he puesto en práctica y ha sido pues efectiva. Entonces, cuando hacemos así frente al sol, hacia el Tlahuistlampa, con el poder de Pilsintecutli, es posible que veamos esta espiral también como que viene hacia nosotros y la mirada nos está, perdón, la serpiente nos está permitiendo utilizar su facultad hipnótica. Y
Un segundo comentario que quería hacer sobre el ejercicio que me parece, como todos los que comparte, excepcional de el reconocimiento de los miedos con el movimiento de los dedos y el dibujo del ojo, que para mí es nuevo, lo acabo de conocer en esta sesión, pero lo que yo vi que pasaba mientras usted nos explicaba fue como que se duplicaba el procedimiento y puede ser también, a reserva de lo que usted me diga, maestro, recomendable en ambas manos dibujar los ojos y no solamente, digamos, observar con las respiraciones profundas la proyección del miedo con la mano derecha, sino con la izquierda para también complementar el espectro nahuálico. Y no solamente el miedo consciente o más visible o más, digamos, inmediato, sino uno más profundo todavía puede verse en el ojo izquierdo de la mano. Eh, yo, por mi parte, voy a hacerlo con las dos manos y con mucho gusto compartiré pues los resultados. Y me parecía además muy lógico que sea la mano y su comportamiento de serpiente la que tenga que ver con este ejercicio, porque tenemos 5 dedos y la serpiente es el tonal número 5 y la fluidez de nuestro ser depende también del derrumbamiento de nuestros miedos, así que Chalchihuitlicue como regente pues también tiene un papel fundamental en esa interacción energética. Y por último, agradecerle mucho por los videos que compartió. Finalmente, yo lo he visto ya un par de veces y lo seguiré viendo y revisando y practicando. Eh, Ese conocimiento para mí es muy valioso, es sagrado. Y el hecho de que esté allí disponible para nosotros y nosotras, pues es un gran obsequio. Así que muchas gracias por esos 5 ejercicios y con su permiso también después compartiré mis adaptaciones, que eso es también lo que me fascina de su práctica, de su metodología, que la flexibilidad a la que se prestan estos ejercicios es muy amplia. Cuando uno empieza a realizar estos movimientos, el cuerpo por sí mismo empieza a obedecer señales para nosotros desconocidas conscientemente, pero luego salen otros ejercicios y eso es realmente pues muy enriquecedor y motiva sobre todo a entender que este conocimiento es para cada uno de nosotros individualmente, eh, pero se integra de una forma orgánica y muy amorosa a la comunidad, porque al compartirlo, siguiendo unas instrucciones, luego salen otras formas de llegar a los mismos lugares, pero con nuestra propia energía y con nuestra propia movilidad. Así que, maestro, muchas gracias por cederme la palabra, por esta enseñanza del Acoxemalotl, que también es eh, deslumbrante y, además de poética, pues muy útil, sobre todo muy útil. Y como usted dice, eh, no se trata de teorizar, sino de practicar. Y termino con una línea de un texto que acabo de leer de un taita chileno que me recordó a usted y a otros maestros. Mm, para definir a un maestro, antes que impartir teoría, un maestro transmite presencia. Y eso es lo que yo percibo de usted y le vuelvo a agradecer infinitamente por todo lo que pone en nuestras manos. Tlazocamati. Sazokama Tenegnitzin, muchísimas gracias por su compartir. Al mismo tiempo también decirle y felicitarlo por toda esta dedicación que le da, ¿no? Al trabajo.
y pues de seguir. Justamente eso, hermanito, ¿no? De que haces un ejercicio y dices, pero esto me puede ayudar también. No tan solo a nosotros nos ayuda al grabarlo, ayuda a muchos más, ¿no? Y qué bueno, tiene esa flexibilidad, justamente cuando decimos, sé como el carrizo, ni tan flexible, ni tan rígido, porque al final de cuentas, tú eres el dueño de tu ser, ¿no? Sí, hermanito, te sacamate en el Gnitzi, y pues aquí andamos, ¿no? En lo que se pueda, además de, pues seguirles invitando, ¿no? Seguirles invitando a que podamos practicar los ejercicios y algún día reunirnos. Ahorita yo les doy la invitación. Claro, los que pudieran, ¿verdad? El día 27 de junio terminamos la cuenta de 260 y qué mejor, con un buen temazcalito, intencionando una nueva gestación de un ser más consciente, más despierto, más armonioso de su vida, de nuestras vidas. Y al final de cuentas, es la misión que tenemos, trabajar en armonía. Tlazocamatianecniva, les agradezco por acompañarnos en esta sesión, hermanitos. Nos vemos mañana si tenemos clase. Mañana sí, viernes. El sábado yo verificaría porque me acaban de avisar ahorita el comisario, tengo yo que cumplir con una función de la comunidad, una comisión del pueblo, y pues hay que dar servicio, ¿no? Lo que decíamos, ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Ser parte del pueblo, tenemos que colaborar también con el pueblo. Timoitas que no ignivan, timoitas que Qué Gracias. muchas que mostla, te Temastiani, un abrazote, Claudi, Temastiani. Temastiani, cuídense mucho, Buscan a nos vemos todos. y Niwan. Que descanse, Adiós. abuelo. Sí. Que descanse, muchas gracias.